Ok, vamos a comenzar. Eh, Espero me estén escuchando sin problema. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde se encuentren. Vamos a dar comienzo a este webinar que tiene por nombre Certificación de Enlaces IP. Es un webinar, precisamente como su nombre lo indica, pensado en todos esos procedimientos que debemos hacer para validar que un enlace, puede ser wireless, puede ser un enlace cableado, cumpla con los parámetros mínimos necesarios para que el cliente, en este caso, el contratante, pueda disfrutar de un servicio acorde a sus expectativas. Ya muchos nos conocen, los que no, bueno, nos presentamos, somos Ecoinos, una empresa con presencia en Chile y Venezuela, pero atendiendo clientes en toda Latinoamérica. Ofrecemos soluciones de conectividad trabajando con múltiples marcas a través de enlaces de microondas, punto multipunto, trabajando con bandas libres, bandas licenciadas, redes Wi-Fi, túneles VPN, teléfono IP, monitoreo, auditorías, consultorías, control de tráfico, entre otros aspectos que cubrimos. También nos esforzamos mucho y dedicamos mucho tiempo al tema formativo. Bueno, es lo que nos tiene aquí reunidos hoy. No solo con webinar, también tenemos formaciones o cursos oficiales de la MicroT Ubiquiti. Y bueno, eso vamos a hablar un poco al finalizar el webinar. Tenemos, bueno, ya más de 550 aproximadamente estudiantes certificados con nosotros. Y bueno, seguimos dándole duro a esta parte de la formación. Mi nombre es Luis Aguilar, para el que no me conoce aún. Bueno, tengo ya varios años trabajando en telecomunicaciones, en wireless y bueno, en otros ámbitos de telecomunicaciones, trabajando también bastante con lo que es el monitoreo y parte de la experiencia precisamente enmarca perfecto en el webinar, que es la certificación, todas las pruebas para que esos enlaces, esas implementaciones que hemos tenido la oportunidad de hacer, bueno, cumplan con lo requerido. Entonces, comenzando el webinar ya vamos a hablar de lo más importante. Quizás si algún desprevenido se conecta ahorita y observa esta primera lámina, piensa que esto es un webinar de mercadeo, pero es que realmente mercadeo es todo. Si bien nosotros somos técnicos, de alguna manera, no podemos desprender lo que hacemos del cliente porque lo que hacemos es para que el cliente lo disfrute. Entonces, es fundamental lo que se conoce como la experiencia del cliente. La experiencia de navegación, me imagino que han escuchado eso. Bueno, es precisamente la suma de todo de todo lo que hacemos, de todas las configuraciones, implementaciones que hacemos para que ese cliente, bueno, esté conforme con el servicio que recibe. No nos podemos limitar solo a la configuración. Podemos creer, de hecho, que alguna configuración que se hizo está muy bien, seguramente es así, pero si el cliente no percibe esa mejora, esa experiencia realmente satisfactoria navegando, o digo navegar, pero realmente no necesariamente es navegar, es abrir una aplicación, es tener una llamada de voz sobre IP, es tener un servicio de televisión vía streaming. Entonces, que todos esos servicios realmente el cliente los perciba como buenos. Entonces, como dice aquí la lámina, no basta con convencer al cliente de que el servicio de acceso a Internet que ofrecemos es bueno. Realmente él tiene que sentirse conforme. Esa es la clave para que el cliente sea fiel y, lo más importante, se convierta en un agente multiplicador positivo. Es decir, que comente a sus amigos, a su familia, de que el servicio que recibe es bueno, y eso es la base, obviamente, del crecimiento del negocio. Entonces, hablamos de la promesa del cliente. Normalmente siempre cuando se le entrega un contrato al cliente hablamos del SLA, que es el acuerdo de nivel de servicio. No obstante, dependiendo de la empresa,
lo que menciona el SLA a veces es muy escueto. Habla de una disponibilidad, pero ¿una disponibilidad de qué? ¿En base a qué parámetros? ¿Es suficiente con que el servicio no se le caiga? No, realmente no. Y es parte de lo que queremos realizar o mostrar en este webinar. Todas las pruebas necesarias que debemos hacer para garantizar que el servicio realmente cumpla con lo requerido, incluyendo los escenarios más exigentes, que va mucho más allá de un determinado cliente. Vamos a poner acá un ejemplo. Resulta que el 6 de octubre del 2015, en una superautopista que hay en China, en Beijing, ocurrió un atasco, una tranca, no sé, dependiendo del país donde estén ustedes, bueno, los nombres son diferentes. Pero bueno, se quedaron atrapados miles de vehículos, miles de automóviles por muchas horas. Y estamos hablando de una autopista de 50 canales, que creo que no la tenemos en ninguno de nuestros países de Latinoamérica, por lo menos no. Entonces, no necesariamente el tamaño de la autopista implica que lo que por allí transite va a tener mayor velocidad. Entonces, pensemos en este ejemplo de la autopista y pensemos que esa autopista es una conexión de red y que cada automóvil es un flujo de datos. El ancho de banda de esa carretera, de esa autopista, estaba a su máxima capacidad, o normalmente se mantiene a la máxima capacidad antes de ese evento. Ese evento fue, entre otras cosas, la implementación de un nuevo peaje y la época de vacaciones. Entonces, esa autopista podía manejar millones de automóviles por hora en condiciones óptimas. Los autos, los coches, los carros, como le decimos acá, utilizarían todos los carriles y se moverían a una velocidad media alta. Pero ¿qué pasa en la vida real? Todas las autopistas, o no todas, la mayoría están muy transitadas. Hay peajes, hay horas de mayor tráfico, hay vías que están en mantenimiento, hay accidentes, lamentablemente, y, bueno, y otros factores adicionales. Todo eso afecta la forma en que un automóvil se mueve del punto A al punto B. Entonces, terminando con el ejemplo de la carretera, podemos hablar de que esa carretera tenía el mayor ancho de banda del mundo, pero el throughput, la capacidad real, ese rendimiento fue muy bajo el momento del atasco. Entonces el rendimiento bajó muchísimo. Entonces vamos a hablar del throughput. El throughput es la capacidad real de un sistema para enviar datos a otro sistema, incluyendo factores adicionales. En palabras sencillas, es la cantidad exacta de datos que pasan por un punto medio del punto A al punto B en un periodo de tiempo determinado. Cuando hablamos de comunicaciones, el throughput de la red es la tasa de envío de datos a través de un solo canal. El throughput muestra sus resultados como un promedio, utiliza métricas de unidades de datos por tiempo, por ejemplo, los bits por segundo, los BPS, o en algunos casos, paquetes por segundo. Entonces ya podemos empezar a entender y a diferenciar throughput de ancho de banda, no es lo mismo. Vamos a hablar brevemente del throughput en enlaces 802.11n y AC. Esto ya lo vimos en otros webinars, así que esto va a ser bastante rápido. Normalmente los equipos bajo este protocolo, bajo este estándar, se promocionan en función a algo que se conoce como data rate. Si hacemos memoria, quizás el primer access point que alguno de nosotros llegó a tener, decía en la etiqueta, en la caja, 54 Mbps. Entonces nosotros pudiésemos pensar que 54 megabits por segundo es la velocidad máxima que pudiésemos alcanzar si queremos comunicar dos dispositivos que estén conectados a ese access point. Y resulta que no, porque el data rate podemos hablar que es toda la capacidad que está disponible en el aire, pero a esa capacidad hay que retirarle lo que son las cabeceras del protocolo, por ejemplo, la negociación y varias variables que reducen la capacidad. ¿Cuánto la reducen? Bueno, entre un 30 y un 50%. Entonces, por eso tienen esa fórmula en pantalla. Realmente, si queremos estimar el throughput, ojo, estimarlo, en wireless no solo basta con estimar, hay que hacer otros cálculos. Si queremos estimar el throughput, entonces, al data rate del equipo, de la conexión, hay que quitarle por lo menos un 30%. Ahora bien, adicionalmente, y sigo hablando del tema wireless,
la calidad del enlace influye. Entonces hablamos de lo que es el CCQ, una variable que, dicho en palabras sencillas, nos indica cuántas tramas se están retransmitiendo en el enlace por interferencia, por mala relación señal-ruido. Entonces el throughput realmente es la rate, le quitamos un 30% y lo multiplicamos por el CCQ. Eso es una aproximación teórica de la capacidad de un enlace wireless. En la práctica hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, con parte de las herramientas que vamos a ver hoy. Es importante y pasa mucho, sobre todo con los clientes, no tanto quizás con nosotros, los técnicos del área, pero sí con los clientes, que confunden las unidades. Veamos este ejemplo. Aquí dos levantadores de pesa están levantando una mancuerna que pesa lo mismo, pero está expresada en unidades diferentes. Una está expresada en libras, 55 libras, y la otra en 25 kilogramos. Si hacemos la conversión, es el mismo peso. Entonces, las unidades tienen sus equivalencias, pero esa equivalencia puede generar alguna distorsión en lo que el cliente entiende como velocidad que puede alcanzar. Nosotros en redes hablamos normalmente y típicamente de bits por segundo, megabits por segundo, pero cuando trasladamos esto a las velocidades que se alcanzan en un computador, las unidades están expresadas en bytes. Y muchos gestores de descarga, inclusive muchas páginas de pruebas de velocidad hacia Internet, muestran la velocidad expresada en bytes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, saber explicarle al cliente que hay una equivalencia, que es multiplicar por 8, etcétera, y que él no tenga confusión en cuanto a la velocidad que nosotros como proveedor le estamos ofreciendo. Entonces, por ejemplo, una conexión de 1 megabit por segundo va a ser capaz de transferir o de descargar un archivo, si lo queremos expresar en bytes, a 125 kilobytes. Cuando descargamos un archivo, no sé, de mega, que normalmente se expresa en bytes, entonces ahí podemos entender esa conversión. Finalmente, bueno, acá tenemos una gráfica que nos muestra la diferencia evidente de lo que es un ancho de banda en función al throughput. En la tubería, el ancho completo de la tubería, los 50 carriles de la autopista, ese es el ancho de banda. El throughput es lo que realmente puede pasar en determinado momento de tiempo. ¿Qué me permite determinar el throughput? Ya vimos un ejemplo hablando de wireless, pero hay otras variables adicionales. Aquí mencionamos solo algunas. Hablamos del tráfico, la cantidad de recurrencia que existe en ese medio, cantidad de usuarios navegando, etcétera. Las cabeceras del protocolo, no todos los protocolos son iguales, las cabeceras no todas ocupan el mismo espacio. Pérdida de paquetes, si hay problemas en el medio, por interferencia, que también lo mencionamos acá, por una baja relación señal a ruido, entonces eso también influye en el throughput. El delay, el retardo, de eso vamos a hablar más adelante. El cableado, el tipo de cableado, la calidad del cableado, los bits errados que tenga el enlace, si tengo una potencia de transmisión muy alta, que nunca se recomienda, si mi servicio tiene encriptación, si estoy detrás de un túnel de VPN, las características del hardware son muy importantes, la energía disponible, la energía que consume el equipo, o sea, todo eso afecta y es lo que me permite contar en determinado momento con un throughput, con una capacidad real, con lo que el usuario percibe. Cada vez que escuchen la palabra throughput, piensen en lo que el usuario va a percibir. Vamos a hablar primero de las métricas tradicionales. Empezando por la latencia, que seguramente es un término que muchos de ustedes han escuchado y entienden perfectamente. Entonces, si hablamos del concepto más básico, entonces entendemos que los equipos funcionan a través de estímulos eléctricos. Pudiésemos decir que la latencia es el tiempo que tardan en realizarse todas las conmutaciones eléctricas, todos esos procesos eléctricos y lógicos, desde el comienzo de una acción, por ejemplo, un comando, cuando yo presiono una tecla, hasta que
esa tecla se traduce en una acción que el ordenador, que el PC ejecuta. Entonces es una latencia del proceso dentro del PC. Si hablamos de redes, entonces aquí hablamos de la suma de retardos que se producen desde que solicitamos una información o desde que enviamos una información. Y ese nodo remoto a donde va dirigida nuestra solicitud nos responde. Ese tiempo lo medimos en milisegundos. Entonces, por ejemplo, una latencia de 30 milisegundos significa que desde que nosotros hemos enviado una petición desde nuestro navegador, escribimos Google y le dimos Enter, hasta que el servidor lo ha recibido y nos responde, habrá transcurrido entonces un tiempo de 30 milisegundos. ¿Qué es la principal causa de latencia? Sin pensar en factores adicionales. Bueno, el más básico y obvio es la distancia. La distancia entre los dispositivos que se están comunicando. La distancia entre su usuario que quiere abrir un servidor que está en otro país. Todo eso va generando o incrementando esos tiempos porque la información va pasando por múltiples dispositivos, múltiples routers y otros dispositivos de red. Pudiésemos pensar que, como escuchamos milisegundos, que quizás un aumento de algunos milisegundos no representa mayor problema, pero sí en algunos servicios críticos sí es un problema. Puede ser la diferencia entre que un servicio funcione bien o no funcione bien. Entonces, la cantidad de tiempo, para finalizar el concepto de latencia, que tarda una respuesta en llegar a un dispositivo cliente después de una solicitud, se conoce como Round Trip Time, el RTT. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la latencia de un PC que quiere acceder a un recurso que está en Internet, un servidor de alguna aplicación en particular. Fíjense que influye la cantidad de dispositivos que hay de por medio y también el throughput. Si nosotros tenemos un medio saturado, entonces esos tiempos de respuesta se van a ver afectados de manera negativa, se van a incrementar. ¿Qué componentes básicos tiene la latencia? Bueno, el delay de propagación es el tiempo que se requiere para que un mensaje viaje del remitente al receptor. Aquí hablamos básicamente de la velocidad con que se propaga la señal. Entonces aquí hablamos de velocidad de la luz, hablamos de frecuencia. La propagación no es igual en espacio libre, en un enlace, por ejemplo, en 5 GHz, que en fibra óptica, donde también hay una propagación, donde también la física interviene. Entonces el medio físico influye y mucho. Eso lo debemos tomar en cuenta. El delay de transmisión, bueno, eso va en función a la longitud del paquete y la velocidad de datos del enlace. El delay de procesamiento, aquí estamos hablando del hardware básicamente. Y el delay de encolamiento, sí, estamos hablando de un servicio que pasa por algún proceso de traffic shaping, de calidad de servicio. Entonces, todos esos componentes básicos, porque hay otros, influyen en esa variación, en que tengamos tiempo de respuesta aceptables, buenos o malos. ¿Dónde es crítica la latencia? Seguramente muchos de ustedes lo saben, bien porque a lo mejor son jugadores de juegos online o porque trabajan en algún WIS donde tienen clientes que constantemente están haciendo reclamos de que los tiempos de respuesta no son buenos. Entonces hablamos de los juegos en primera persona. Estos juegos en primera persona son muy sensibles, muy susceptibles a latencias altas. Es la diferencia, a pesar de que es un juego, lo menciono tal cual como me lo han dicho, es la diferencia entre que un jugador sea bueno y tenga un buen desempeño en el juego o no, porque ese delay afecta el funcionamiento del juego. Esta gráfica es muy interesante. De hecho, este link que está abajo se los voy a compartir por el chat cuando terminemos el webinar, porque es un documento súper interesante, una investigación que se hizo de la experiencia del jugador en función a la latencia. Yo solo tomé un extracto y fíjense cómo esa experiencia, que hablamos de que si es, vean la escala vertical, 1 es el peor, la peor experiencia y 7, que no sale aquí en la pantalla, es la mejor. Fíjense cómo la experiencia y la percepción, lo que se llama la jugabilidad que
que percibe el jugador, valga la redundancia, va disminuyendo a medida que va subiendo la latencia. Entonces, podemos hablar de que jugabilidad y latencia son inversamente proporcionales. Ahora bien, otra métrica importante que está directamente relacionada con la latencia es el jitter. El jitter es un efecto que ocurre en redes no orientadas a conexión, donde normalmente los paquetes pueden tomar caminos distintos para llegar al destino. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una variación entre los tiempos de respuesta. Fíjense este ejemplo. Si yo tengo tiempos de respuesta, como estos que estoy resaltando, no sé si lo ven, se puede ver que la latencia y esos tiempos de respuesta son bastante parecidos. Y podemos hablar de que el pin promedio es bajo y que no hay diferencia entre los distintos tiempos. Entonces, hablamos de que el jitter es bajo. Fíjense el segundo ejemplo. Tenemos tiempos ya mucho más altos, pero entre ellos no hay mucha fluctuación. Entonces, el jitter sigue siendo bajo. Ahora vemos el último ejemplo. Tiempos de respuesta que tienen el mismo promedio que el primer caso, pero entre ellos hay mucha variación. Entonces ya hablamos de un jitter alto. Eso es el jitter, esa variación entre los tiempos de respuesta. Especialmente en los servicios de voz sobre IP, el jitter perjudica muchísimo la calidad del servicio, ya que los paquetes llegan en tiempos muy diferentes, se pierde la calidad de la llamada. Entonces hay cortes en la llamada y otros factores adicionales, la robotización de la voz, etc. ¿Hay solución? Sí. Hay algunos equipos, bueno, la mayoría de hecho de equipos en la actualidad, tienen lo que se conoce como un buffer de jitter y almacenan los paquetes para entregarlos en un tiempo similar. ¿Qué genera eso? Bueno, incrementa la latencia, genera un delay global, es decir, obviamente yo no hablo con, no establezco una llamada de voz sobre IP con alguien que tengo al lado, pero si le hiciese, yo dijera hola y van a pasar a lo mejor varios segundos para que ese hola le llegue a la persona. Pero como las personas, repito, no están en un mismo sitio, eso es manejable. Un jitter aceptable, estamos hablando de 20 milisegundos. Esa variación no debería superar los 20 milisegundos en servicios críticos como telefonía. Entonces, esto lo deben tomar en cuenta cuando pretendan o cuando tengan clientes que, bien sea que se los contraten ustedes o simplemente utilicen su plataforma como transporte para llegar a un servicio de telefonía de voz sobre IP. Acá tenemos una aplicación que mide la latencia. Esta aplicación es para Mac, pero también está disponible creo que está disponible para Windows, no estoy seguro. Se llama Pin Plotter. Fíjense que la aplicación realiza un ping a una dirección IP que nosotros establezcamos y más allá de el ping, grafica la latencia. Entonces ahí podemos ver esa variación que técnicamente es el jitter. Entonces vamos a rayar por acá. Fíjense la diferencia que hay acá, por ejemplo. Entonces esto es fatal para el servicio de telefonía y realmente tenemos que buscar la manera de estabilizar ese fenómeno, especialmente en nuestras redes internas. Nosotros no controlamos lo que está en Internet, pero sí controlamos nuestra red de transporte, nuestra red de acceso, nuestros enlaces última milla. Esos son los que tenemos que tratar de configurarlos de la mejor manera. Aquí hay otra aplicación que se llama GPIN o GPIN. Esa aplicación también, similar a la anterior, un poco más sencilla. Esta es para Windows y muestra el gráfico de latencia, los tiempos de respuesta, y podemos de manera visual entender lo que es el jitter. Y esta es una aplicación online
Aquí en la parte de abajo de la gráfica tienen el link, si alguno la quiere visitar en algún momento. Perdón. Esa aplicación me permite ver también el pin de manera gráfica, especialmente si quiero probar la latencia, el jitter, contra o probar mi acceso a Internet. Los que asistieron al webinar pasado de monitoreo, bueno, nosotros hablamos mucho, hicimos la práctica utilizando el NMS, el sistema de monitoreo PRTG. Este sistema, sé que también lo tienen otros sistemas, tiene un sensor que mide el jitter. Entonces podemos ver de manera gráfica y lo más importante, contar con históricos que nos permitan validar cómo es el jitter en nuestra red. En este caso, en este ejemplo, bueno, está bastante bueno, 1.64, el peor caso. Entonces, ya lo mencioné bastante en el webinar pasado, es fundamental que tengamos monitoreo en la red. Este es otro caso más, otro ejemplo más de por qué lo necesitamos. Repito, especialmente si transportamos servicios de telefonía o si ofrecemos servicios de telefonía. Fíjense esta gráfica, esto es un diagrama genérico de quizás una manera de bajo 3 capas contar con un servicio de acceso a Internet. Fíjense que tenemos el proveedor de nivel mayor, router de borde, router core, routers de acceso, switches de acceso, router en mis nodos, pueden ser switches también en mis nodos, y mis enlaces, punto a punto y punto multipunto para darle servicio a los clientes. Esto también lo podemos trasladar a fibra óptica perfectamente. Aquí en la gráfica hablamos de radioenlaces, pero pudiesen ser conexiones última milla con fibra. Fíjense que acá lo que queremos reflejar es dónde podemos medir, dónde podemos certificar el medio. Quizás un error es medir siempre el servicio hacia Internet y no prestarle atención a todo el trayecto intermedio, especialmente cuando la medición hacia Internet nos da los megas que estamos esperando. Pero no sabemos si tenemos saturación, no sabemos si esos 50 megas que le estamos entregando al cliente funcionan perfecto hoy, pero el cliente mañana nos pide 100 y no tenemos capacidad. Entonces, siempre debemos hacer mediciones segmentadas. Acá las traté de resaltar. Hacer mediciones de mis enlaces punto a punto. Ya vamos a ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Hacer mediciones desde mi cliente hacia el router core. Ya vamos a ver algunas ideas para lograr eso. Hacer mediciones desde mi cliente hacia el router de borde. Y finalmente, probar entonces sí el acceso a Internet. Entendiendo que el Internet, por cierto, que esos servidores públicos no los controlamos nosotros. Como dicen por allí, un servicio en la nube realmente es el computador de otro. Entonces así, es un servidor de otra persona que nosotros no controlamos, que puede tener saturación. Entonces no siempre la medición que nos entrega es confiable. Lo que se recomienda en tal caso es probar con varios servidores públicos para tener una idea mucho más cercana a la realidad. ¿Qué herramientas gratuitas podemos conseguir en la red para medir throughput? Bueno, aquí menciono 5. Seguramente el IPERF todos lo conocen, todos lo han utilizado. Pero hay otras que son quizás hasta más amigables que el IPERF. Gráficamente muestran más información y son bastante sencillas de utilizar. Entonces, repito, volviendo a la lámina anterior, la finalidad es certificar mis enlaces. Lo primero que debo certificar es la capacidad del throughput. Ya vimos cómo podemos certificar la latencia, el jitter, pero ahora necesitamos medir el throughput, medir esa capacidad. Por ejemplo, el que se llama el throughput test de la marca Tamosoft muestra, bueno, funciona como el IPERF. Tiene un lado cliente, un lado servidor. Se ejecuta el cliente en un PC y el servidor en otro PC. Lo importante es que exista conectividad
TCP/IP entre los dos dispositivos. Si lo quiero hacer para certificar un radioenlace, tan sencillo como que coloco en ambos PCs direcciones IP de un mismo segmento de red. En un PC abro la aplicación cliente, en un PC abro la aplicación servidor. Esto lo vamos a ver en la demostración. Y esta herramienta me muestra el throughput, que es lo que nos interesa. También nos muestra los tiempos de respuesta. Otro que yo utilizo muchísimo en los cursos se llama LAN Speed Test. La filosofía es similar en cuanto a que es cliente-servidor, pero lo que me gusta es que es muy parecido a lo que haría un cliente en la red. ¿Qué hace el LAN Speed Test? Desde el PC donde está instalado el cliente, envía un archivo, como si estuviésemos enviando un archivo, subiéndolo a un servidor, subiendo un video a la nube, subiendo un video a Instagram, y luego trae ese archivo de regreso, es decir, lo descarga. Con el valor agregado que se puede configurar el tamaño de ese archivo, se puede configurar para que se envíen múltiples archivos de manera simultánea, es decir, podemos estresar el medio tanto como queramos. Esta herramienta también la vamos a ver en la demostración. Y por acá hablo de MikroTik. MikroTik, más allá de que es un equipo que nosotros recomendamos para las implementaciones en los WIS, tiene digamos que la facilidad de que con 2 routers MikroTik sencillos, es decir, de bajo costo, podemos certificar un enlace. Así los equipos intermedios, los radios, los dispositivos de red no sean MikroTik, no importa. Yo coloco 2 equipos de esto en el extremo del enlace que quiero certificar y utilizo la aplicación que se llama Bandwidth Test. Con el mismo principio del PC, ambos routers les configuro direccionamiento IP para que se establezca una conectividad de extremo a extremo y ejecuto el Bandwidth Test cliente en un router y me aseguro que el Bandwidth Test server esté habilitado en el router del otro extremo. Simplemente con eso, yo tengo ya una medición de la capacidad de mi enlace, el throughput, y lo puedo probar tanto en TCP como en UDP. Entonces, repito, no necesariamente mi red tiene que estar basada en MikroTik, no. Estos equipos son de bajo costo y entre muchísimas funciones que tienen, nos permiten hacer esto. Acá está un ejemplo. Fíjense que tengo mi red. Piensen que la red la tienen con equipo Cisco. Vamos a pensar por un momento que MikroTik no lo tenemos en la red. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo instalar un sistema router OS de MikroTik virtualizado en un servidor, ese servidor que esté con conexión directa a mi core. En ese servidor habilito el Bandwidth Test Server y con este router, por ejemplo, que es un router de bajo costo, portátil, bastante pequeño, lo tengo para que mi personal de campo, cuando termine de implementar un enlace última milla, lo conecte como si fuese el dispositivo del cliente y haga una prueba contra ese servidor. Ahí certifico la capacidad de extremo a extremo en mi red y puedo ir más allá. Yo puedo contratar MikroTik bajo la figura de BPS en la nube y puedo tener un MikroTik en Miami, alojado en Alemania y hacer mis pruebas de acceso a Internet ya no contra el servidor de Speedtest de Ookla o el servidor de FAST que depende de Netflix, no, contra un servidor que no va a estar saturado porque lo controlo yo de alguna manera. Y las peticiones, las solicitudes, las conexiones solo las recibe cuando yo quiero. Entonces eso lo puedo hacer también. Entonces ya tengo un servidor de pruebas de velocidad, podemos decir que de bajo costo y con alta disponibilidad. Vamos a hablar del tema particular del radioenlace. Normalmente nos conseguimos que muchos técnicos de WISP, de los WIS, prueban la capacidad del enlace con las herramientas que el propio radio tiene. Eso no está mal. Esas herramientas están diseñadas para eso.
Pero ¿qué pasa con esa herramienta? ¿Qué pasa cuando yo utilizo la herramienta de Bandwidth Test de Ubiquiti, por ejemplo? Él me está certificando de alguna manera el throughput disponible en el enlace, pero está evaluando realmente las interfaces wireless de mi equipo. El puerto Ethernet que tiene cada radio y que lo necesito, no entra en juego en esa ecuación, en esa comprobación. Si ese puerto Ethernet tiene defectos, si ese puerto Ethernet no tiene la capacidad para soportar el procesamiento que va a transportarse a través del enlace, no lo estoy evaluando. Entonces, ¿qué siempre recomendamos nosotros? Que se pruebe de extremo a extremo con laptops conectados a esos radios, a ese enlace. Ahí sí evalúo todos los elementos, son todos los elementos, por cierto, que el cliente va a percibir, porque si yo no pruebo el puerto Ethernet, si no pruebo el cableado, y eso falla, el cliente sí va a probar sí va a probar ese servicio y sí va a percibir la falla. Entonces debemos probar siempre de extremo a extremo. ¿Con qué herramienta? Bueno, ya les mencioné varias. Ahí entra a gusto de cada quien qué herramienta utilizar. Lo importante es utilizarlas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, también tengo, como decimos nosotros, mi router micro tiene el bolsillo y hago una prueba utilizando la utilidad de bandwidth test del router, conectando esos routers en el extremo del radioenlace. Repito, no necesariamente tengo que tener micro en mi red, solo lo utilizo para esto. Y utilizando la herramienta de bandwidth test, de Vitesse, pruebo y certifico el throughput de mi enlace de una manera confiable. Muy bien, si ya hicimos todas las mediciones en la red, en función a las sugerencias que acabo de mostrar, entonces sí, nos toca el momento de probar ese Internet. Allí tenemos que escoger algún servidor público, preferiblemente de los más reconocidos, que de alguna manera garantizan mayor disponibilidad, mayor cantidad de recursos para evitar la saturación que a veces ocurre. Entonces, bueno, aquí mencionamos algunos, quizás los que conocen todo el mundo, el speedtest.net, el de Google Fiber, NPerf, el de FAST, que utiliza los servidores de Netflix, pero bueno, hay muchísimos más. Realmente lo importante es probar con varios, no depender de uno solo porque quizás la medición no es 100% exacta porque en ese momento ocurrió alguna saturación en el propio servidor y no por nuestro servicio. Acá tenemos un gráfico de lo que es una prueba con el de Google Fiber. Estos servidores normalmente, ¿cómo funcionan? Ellos primero determinan la ubicación del cliente, la ubicación desde donde se quiere hacer la prueba, y en función a eso hacen una recomendación del servidor que está más cercano. Acá tenemos que tener especial atención con lo siguiente. Normalmente, en muchos países de Latinoamérica, tenemos la figura del caché local, una réplica local de los servidores más utilizados. Hablamos de réplicas de Netflix, réplicas de Facebook, réplica de Amazon, por ejemplo. Entonces, si yo hago un test de velocidad contra algún servidor que esté dentro del país donde yo estoy, probablemente me va a entregar la máxima velocidad. Pero ¿qué pasa si el cliente que contrata el servicio quiere visitar una página o utilizar una aplicación que no tiene ese caché local? Entonces, está yendo realmente a otro país, probablemente está pasando por Estados Unidos. Entonces, siempre tenemos que tener atención de probar velocidad no solo con servidores que estén ubicados en nuestros países, sino servidores que estén ubicados en Estados Unidos y en Europa. Y validar que el servicio cumpla con lo que estamos ofreciendo, con lo que estamos contratando si somos clientes. Muy bien, hablamos entonces de lo que son las métricas, llamémoslas tradicionales. Hablamos de la latencia, del jitter y el throughput. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos conseguirnos aplicaciones, casos de uso específicos donde esas métricas no son suficientes. Donde lo crítico no es que un cliente no pueda jugar un juego en primera persona. No, hablamos de situaciones realmente críticas donde entra en juego la seguridad nacional, donde entra en juego la vida de una persona, donde entra en juego servicios críticos para un Estado, donde entra en juego
comunicaciones financieras importantes y esas métricas tradicionales, repito, quizás no son suficientes. De hecho, el contratante, esa empresa que nos quiere contratar, nos va a pedir que cumplamos con ciertos requerimientos para poder tan siquiera ofrecerle nuestro servicio. Una de esas pruebas de certificación que permite validar si un servicio cumple con las métricas más exigentes se conoce como la certificación de BER. Y ojo, no hay un error ortográfico, no. BER significa Bit Error Rate, tasa de bits errados. Esa tasa de bits errados es fundamental en aplicaciones de telemetría. Imagínense una operación online, una operación médica remota, y que la pérdida de paquetes en nuestro enlace significa, bueno, ya saben lo que significa. Telemetría aeronáutica, la catástrofe que puede representar que una señal de telemetría en una pista de aterrizaje no llegue a tiempo. Telemetría de gas y petróleo, etcétera. Entonces, estas aplicaciones críticas necesitan de métricas avanzadas, de certificaciones adicionales que permitan certificar que realmente nuestro enlace cumple con lo mínimo necesario. Acá seguramente vamos a entender de que nuestros equipos, los equipos que tradicionalmente usamos, que nos resultan muy buenos y que de alguna manera son económicos, quizás no cumplan con lo que vamos a hablar a continuación. Quizás tenemos que entonces recurrir a otros fabricantes, donde el equipo cuesta 10, 20 veces más, pero bueno, está diseñado para esos entornos. ¿Cómo funciona la prueba de BERT, que es el Bit Error Rate Test? Bueno, permite certificar un medio mediante el envío y recepción de un tren de datos binarios. En todo enlace, cuando nosotros transmitimos información de un punto a otro, puede ser inalámbrico, puede ser un enlace cableado, puede ser fibra óptica, lo que determina la calidad del mismo es cuántos errores hay en los datos que se transmiten. De todo ese tren de bits de unos y ceros que yo envié, cuántos llegaron bien y cuántos no. Entonces, esa tasa de bits aplica para cualquier enlace de cualquier protocolo, fibra óptica, DSL, para el Wi-Fi, para comunicaciones celulares, etcétera. O sea, para el Internet de las cosas. En toda comunicación en Bluetooth es importante saber la tasa de bits errados. Entonces, los conceptos básicos que hablan de estas mediciones son los mismos, no importa la tecnología. Entonces, ¿qué es el BER? Es la probabilidad estimada de que cualquier bit transmitido a través de un enlace se reciba con error. Por ejemplo, envié un 1, transmití un 1 y recibí un 0 o viceversa. ¿Cómo se calcula esta tasa? Bien sencillo, el número total de bits errados entre el número de bits transmitidos. Eso nos da la tasa o nos da el BER. ¿Cómo funcionan estas pruebas? Normalmente con instrumentos de medición que generan un patrón de unos y ceros pseudo aleatorios y comparan lo que transmite con lo que reciben. La diferencia me permite contar con un veredicto que es esa tasa de bits errados. ¿Por qué se usan datos pseudo aleatorios? Porque si no tengo una aleatoriedad grande, es probable que en la medición que esté haciendo pueden pasar días, semanas y nunca ocurra un error. Entonces tengo que utilizar algo que sea inclusive más aleatorio que la propia comunicación en sí. Acá, bueno, en esta lámina habla de eso, de cuántos bits tengo que enviar para quizás recibir un error. Entonces, mientras esa tasa de bits o ese patrón pseudo aleatorio sea mayor, es mayor la probabilidad de que en menos tiempo reciba errores o tenga bits errados. Por eso se utiliza de esa manera. Fíjense esta gráfica. Acá tenemos unos medidores de BER, unos BER tester. Fíjense que cómo funciona esto. El BER tester A, vean el lado izquierdo de la pantalla, envía un patrón de unos y ceros. El BER tester B los recibe y los reenvía por el mismo medio. El BER tester A, como sabe lo que envió,
compara lo que recibe y determina si hay un bit errado. Entonces, depende de la cantidad de bits transmitidos y errados, él genera un veredicto como el que les mencioné. Por ejemplo, esto es un ejemplo simplemente, el resultado de esa medición fue 3.05 por 10 a la menos 5. ¿Qué significa eso? Eso significa que transmití 100.000 bits y 3.05 bits de ellos estuvieron errados. Así de sencillo. Ustedes dirán, bueno, pero de 100.000 3 no está mal. No, no está mal para otras cosas. Para la comunicación sí está muy mal. Para la telemetría es inaceptable. Un enlace de telemetría con una tasa de bits errados similar a eso, a 10 a la menos 5, bueno, pudiese generar una catástrofe. Entonces, por eso es que estas mediciones se utilizan para medir la integridad de las comunicaciones, especialmente en enlaces críticos. ¿Qué tasa es aceptable? Para servicios que no son tan críticos, hablamos de 10 a la menos 9. Entonces, un resultado de 10 a la menos 9 es una tasa de errores aceptable para, repito, servicios que no son tan críticos. Pero cuando hablamos de telemetría médica, por ejemplo, entonces ya hablamos de 10 a la menos 12, por ejemplo. Entonces, por eso es fundamental estas pruebas, porque es la única manera de nosotros poder cumplir y certificar que nuestro enlace no va a generar ningún inconveniente, que bueno, ya hablamos de algunos ejemplos que pueden ser fatales. Entonces vamos con la demostración. ¿Qué tenemos acá? Bueno, estos equipos ya lo han visto en los otros webinars. Fíjense que tenemos un enlace con equipos Mimosa C5C conectados a través de unos atenuadores. Ya lo mencioné en los otros webinars, lo digo rápidamente. Los atenuadores nos permiten simular lo que es el espacio libre y tener un ambiente que esté controlado, que no tengamos ninguna interferencia indeseable que entorpezca la demostración. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos primero a hacer un throughput test de radio a radio, del que ya hablamos, que no toma en cuenta el procesamiento del puerto Ethernet. Luego, fíjense que este enlace que tiene dos routers conectados a los extremos y a su vez en cada router está conectado un PC. Entonces luego vamos a probar la utilidad de bandwidth test de MikroTik haciendo ese test de throughput y finalmente con alguna de las herramientas que les mencioné vamos a probar el test de PC a PC y vamos a comparar de hecho los resultados, deberían parecerse. Si no hay nada, digamos, averiado, ningún cableado averiado o alguna mala configuración o nada extraordinario, los resultados deberían ser bastante similares. Esta es la prueba 1. Bueno, todo este escenario es la prueba 1. En el escenario 2, utilizando los PCs y utilizando un aplicativo que se llama Packet Check. Fíjense en la parte inferior, hay unos dongles. Esa es una licencia de hardware que me permite habilitar una aplicación en los laptops que están en los extremos que mide el VER. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el Packet Check para medir el VER de ese enlace, porque esos computadores o esa comunicación entre los dos PC depende del enlace con los equipos Mimosa. Y finalmente, en este mismo escenario, vamos a atenuar la señal para degradar el enlace y vamos a ver si en la prueba de VER tiene algún cambio, que es lo que queremos demostrar. Ok, vamos, como siempre les muestro lo que tengo en el laboratorio. Espero se vea y espero se entienda. Esto que está acá no es una bomba. Fíjense, acá están los dos radios Mimosa. Todos ven la imagen, ¿verdad? Sí, pero muy pequeñita, ahora sí. Ok. Está también los dos routers que están a los extremos del enlace. Los routers MikroTik. Y, bueno, los PC que los ven aquí atrás. Y estos que están acá son los atenuadores. Esto es lo que voy a atenuar al final para
degradar el enlace. Y no sé si se ve por acá, bueno, aquí está uno de los dongles del packet check. Es esa llave de hardware que permite que el aplicativo funcione. Entonces, lo primero, voy a compartir por acá el menú web del Radio Mimosa. Ya, denme un segundo. Ok, vamos a compartir esto. Ok, fíjense, ese es el menú web, el dashboard de el Radio Mimosa C5C. Fíjense que está a un nivel de señal de -60. Bueno, aquí no vamos a hablar mucho de wireless, pero es un nivel de señal aceptable, con una buena relación señal a ruido, porque no tengo interferencia porque la señal viaja a través de un medio controlado. Vamos a utilizar la herramienta de throughput que me ofrece el radio. Me voy a la sección de test, la sección de bandwidth, y le digo transmitir y luego recibir. Ok, vamos a dejarlo que él haga su test. Transmitiendo, la escala no ayuda mucho, pero pudiésemos hablar de que hay cerca de 60 megas en un sentido y 60 en el otro. No sé si alcanzan a ver la gráfica. Son 10 segundos, tampoco nos permite mucho más. Pero bueno, el test nos dio esa velocidad, esa capacidad, ese throughput, 60 en un sentido y en el otro. Muy bien. Vamos ahora a realizar la prueba utilizando los MikroTik. Ok, vamos a compartir ahora el Winbox. Es este, sí. Ok. Ether 1, perdón, Ether 2 es la interfaz por donde está conectado el radioenlace. Vamos a abrir la herramienta Tools, Bandwidth Test, y vamos a hacer una prueba de router a router. Vamos a ver qué nos da esto. Ya va. Vamos a ver, estoy colocando las direcciones correctas. 1, 2. Vamos a hacer primero un pin, que no veo aquí el pin. Ah, no, perdón, estaba colocando la dirección IP que no era. Ok. Ahora sí. ¿No? Vamos a ver. Es 1.4. Ok. Ok. Autenticación fallida, perdón. ¿Y ahora? No. Esto no tendrá clave. Ok. Ahora sí. Fíjense, recibiendo 68, 69 megas. En promedio, bueno, está eso, 68, 69 megas. Y transmitiendo, más o menos lo mismo.
68 megas. Fíjense que, bueno, el resultado está similar a lo que obtuvimos con la prueba del Mimosa. Muy bien. Entonces, fíjense lo práctico que es hacer esta medición con estos routers. La ventaja, entre otras cosas, es que este test es indefinido. O sea, solo se detiene si yo lo detengo. Hay otras pruebas, otras mediciones que no tienen un tiempo finito y no nos permiten evaluar por un tiempo mayor quizás que pudiésemos necesitar. Ok. Ahora vamos a compartir. Yo tengo por acá en ambos PCs unas máquinas virtuales con Windows 7 porque la herramienta del Package Check funciona en Windows y no en Mac. Entonces, bueno, me disculpan por eso. Vamos a compartir ahora la máquina virtual. Ok. Vamos a cerrar esto. Y vamos a utilizar una de las herramientas que le mencioné. Vamos a utilizar el LAN Speed Test. El LAN Speed Test, del lado cliente, yo solo tengo que colocar, fíjense, me abre una ventana, no sé si la ven, yo creo que no la van a ver. Tengo que compartirla, ya. Vamos a hacer algo. Ah, no, sí apareció. Ok, donde dice folder o server IP, en este campo que está acá, que acabo de borrar, ahí coloco la IP del computador donde se está ejecutando el LAN Speed Test Server. Entonces aquí coloco 192.160.1.250. Y en el otro computador, bueno, ejecuto el LAN Speed Test Server. Luego que se está ejecutando, que es lo que acabo de hacer, le doy Start Test. Vamos a ver qué ocurre. Fíjense que hay un micrófono por allí, listo. Me entregó como veredicto un throughput subiendo, transmitiendo de 58 megas y descargando 63. Yo acá puedo ponerme todo lo creativo que necesite. Fíjense que el tipo de test lo puedo poner sucesivo o simultáneo, el tamaño del paquete hacerlo más grande, el número de paquetes hacerlo mayor, etcétera. Hice la prueba más sencilla, solo para demostrarle que esta herramienta también es muy útil y la podemos tener como certificador de throughput de nuestros enlaces. Ok. Ya terminamos la parte A de la demostración. Ahora vamos con la herramienta que se llama Packet Check. Vamos a cerrar acá. Voy a abrir Packet Check. Esperemos que no dé ningún problema por la máquina virtual. Ok. Él tiene dos modos de funcionamiento, normal y loopback. Voy a ejecutar el modo normal de este lado, que es el que ven ustedes. El modo loopback simplemente es un loopback. Todo lo que recibe lo regresa, por decirlo de alguna manera. Ok, aquí abrí Packet Check. Déjenme abrirlo en el otro PC. Y seleccionar modo loopback. Ok. Rápidamente, un resumen de la configuración. Voy a evaluar capa 2, capa 3 y capa 4 con UDP. Acá tengo las direcciones MAC de los dispositivos que voy a utilizar para probar, es decir, la MAC de este PC, de esta máquina virtual, y la MAC de la otra máquina virtual. Las direcciones IP, bueno, esto no está actualizado, este es 250. Y esta dirección MAC, no sé si está actualizada, vamos a decirle que la resuelva rápidamente. 192.160.1.250. Ok. Ahora sí. Dirección IP
de mi equipo y del equipo remoto. Vamos a utilizar el puerto 5000 UDP para la prueba. Vamos a enviar un patrón pseudo-aleatorio de 2 a la menos 9. Un rate de 1 megabit. Y que me mida el round trip delay. Ok, yo creo que con esto ya debería arrancar la prueba. Vamos a ver si es verdad. Esperemos que no haya ningún error. Ok, aquí está la prueba. Lo más importante, ojalá lo puedan apreciar, es acá donde dice, ya vamos a abrir esta ventana, bit error rate, que acabo de resaltar. Fíjense que dice 000 exponente 0, es decir, no hay errores. Voy a dejar de compartir un momento esta ventana, voy a compartir nuevamente la maqueta del laboratorio. Vamos a ver si la ven. ¿Logran ver los equipos de la mesa? Sí, sí se ven. Ok, perfecto. Bueno, fíjense, voy a atenuar el enlace. Así que lo estoy degradando totalmente. De hecho, vamos a ver acá voy a compartir nuevamente el dashboard del equipo. ¿Dónde quedó? Por acá. Vamos a ingresar nuevamente. Fíjense que el equipo está recibiendo menos 60. Ahora está recibiendo menos 74. Está bastante degradado. Y vamos a compartir nuevamente el packet check. Por acá está. Y fíjense que ahora cambió el resultado. La prueba se sigue ejecutando, pero fíjense que ahora me da un veredicto de 1.53 por 10 a la menos 4. O sea, ya es un enlace degradado. Claro, lo degradé muchísimo, pero para que vean lo que significa el ver. Aquí de 10.000 bits, 1.6 están llegando con errores. Eso es lo que es 1.6 por 10 a la menos 4. Esto sería fatal en cualquier escenario, de hecho. Yo les mencioné, para un enlace regular de un tráfico que no es crítico, se requiere por lo menos un 10 a la menos 9. Y aplicaciones críticas, 10 a la menos 12. O sea, 10 a la menos 4 es un enlace totalmente degradado. Pero bueno, la idea era ser radical para que pudieran apreciar cómo funciona lo de la tasa de bits errados. Vamos a detener la prueba. Entonces, este software, este aplicativo, es relativamente económico en comparación con lo que nos cuestan unos instrumentos de medición para hacer las pruebas de ver. Un instrumento que tenga interfaces a giga, que pueda certificar un enlace IP, estamos hablando del orden de los 15.000, 20.000 dólares en adelante. Un solo instrumento y normalmente necesitamos dos para medir entre los extremos. Entonces, este software es mucho más económico y bueno, cumple con los parámetros básicos para poder medir. Entonces, vamos a detener
Compartir pantalla y vamos nuevamente con la presentación. Ok, entonces bueno, estas fueron las dos demostraciones. La primera, mediciones de throughput, desde los radios, utilizando las herramientas propias, utilizando router en los extremos y finalmente certificando y midiendo ese throughput a través de aplicaciones gratuitas que podemos ubicar en la red. La segunda prueba, hicimos una prueba, haga la redundancia, de ver de bit errados, utilizando ese aplicativo que se llama Packet Check, que nos permite con dos laptops, con sistema operativo Windows, certificar un enlace. No importa el tipo, puede ser wireless, puede ser fibra, pueden estar los equipos así como los tenemos acá, bien cerca, solo atravesados a través de un enlace, o pueden ser equipos que estén separados por 5 routers, por 10 enlaces de por medio, no importa. Mientras exista conectividad entre ellos, la prueba se puede realizar. Para finalizar, entonces, ¿por qué hicimos este webinar? Bueno, primero porque es el complemento obvio de lo que ya vinimos hablando en los webinars anteriores, donde mencionamos las mejores prácticas para estabilizar los enlaces de radio, sobre todo los de radio, porque realmente enlaces a fibra no tienen tantos problemas. Y bueno, el paso siguiente, luego de aplicar las mejores configuraciones para estabilizar mis enlaces, bueno, es medir la capacidad y medir que cumpla con lo que necesito. Entonces, por eso hicimos este webinar. También hablarles de que no solo es importante medir hacia Internet. Si bien esa prueba tenemos que hacerla, es necesario hacer otras mediciones mucho antes de llegar a ese punto. Esas mediciones nos permiten, ¿qué cosa? Bueno, planificar, estar conscientes donde tenemos cuellos de botella, estar conscientes qué sección de nuestra red debemos ampliar, quizás reemplazar equipos, quizás cambiar configuraciones. Entonces, realmente las mediciones son la base de la planeación, de la optimización y la ampliación. Y también les mencioné, a pesar de que no, casi ninguna empresa lo hace así, que el SLA, ese acuerdo a nivel de servicio, si bien es importante que tome como métrica la disponibilidad, quizás debería tomar en cuenta otras variables. Repito, pensemos en lo trivial, para un jugador de PlayStation, que su juego no le funcione bien o que no tenga un buen desempeño, es motivo para que él quizás prescinda del servicio que le estamos ofreciendo. Entonces, no solo es la disponibilidad, es que nuestros enlaces cumplan con todas las métricas mínimas necesarias para que cualquier aplicación que transite por allí funcione. Y finalmente, bueno, que es importante siempre hacer las mediciones por secciones. Medir el enlace última milla, medir desde el cliente hacia quizás un router de nodo, medir desde el cliente hacia un router core, que podemos implementar servidores dentro de nuestra red para hacer las pruebas antes de llegar a los servidores que están en Internet, y que en Internet podemos nosotros poner nuestros propios servidores. Más allá de colocar un servidor tradicional, que muchas empresas lo hacen, de speed test, podemos utilizar VPS y tener servicios como los que ya vimos y hacer pruebas contra esos VPS. Estamos probando el tráfico hacia Internet. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a abrir entonces la ronda de preguntas. No sé si en el chat
¿Tienen alguna pregunta? Aquí pregunta qué marca de PacketCheck. Bueno, PacketCheck realmente es la marca. Es una empresa que se llama GL Communication y el PacketCheck es el producto. Es el único que he visto basado en software que, que cumple con lo mínimo necesario. Todos los demás realmente necesitas de un hardware y bueno, ya mencioné los costos bastante elevados. Ajá, ¿qué duda tienes, José? El ver, bueno, es la tasa de bits errados. Es básicamente los bits que llegaron con errores divididos entre los bits totales y eso me da una tasa. En el caso de enlaces wireless, el ver mínimo recomendado es 10 a la menos 9. El ver, eso creo que lo mostré en el webinar de wireless, está directamente relacionado con la relación señal a ruido. Es decir, van de la mano. Una mala relación señal a ruido se traduce en una tasa de bit errado mala. En el caso de enlaces licenciados, el ver mínimo recomendado creo que es 10 a la menos 9. De hecho, hay recomendaciones de la IEEE, de la ITU, que te menciona cuál es el ver mínimo para cada enlace según su tipo. Eso antes se utilizaba mucho cuando los enlaces eran PDH y SDH y se ha ido abandonando, lamentablemente, con el transcurrir del tiempo con los enlaces IP, pero sigue siendo fundamental. El video del webinar, si lo vamos a subir al canal de YouTube, el ver varía dependiendo de la hora. Claro, si tu enlace está comprometido con interferencia, con mala relación señal-ruido, por supuesto, vas a tener un ver que en las horas de mayor tráfico va a ser malo. Las aplicaciones que mostré solo es paga PacketCheck, las otras son gratuitas. Para un gamer, un ping aceptable, o sea, acuérdense que son dos cosas, ping y jitter. El ping mínimo aceptable, estamos hablando de 60 milisegundos, y el jitter de 20 milisegundos. Es decir, un tiempo de respuesta desde el PlayStation del jugador hacia el servidor de PlayStation Network de 100 milisegundos es muy alto. Sí, el material va a estar disponible en el canal de YouTube. Todo lo que hablamos acá, todas sus preguntas, todo, absolutamente todo, se publica sin editar en el canal de YouTube. El canal de YouTube lo puedes buscar como Ecoinos, así como lo escribí allí. Hay muchísimas herramientas, José. Yo particularmente recomiendo LAN Speed Test, repito, porque se asemeja muchísimo a lo que hace un cliente. Sube archivos, descarga archivos. Eso lo utilizo para validar el throughput. Invertir en un equipo que mide el ver, bueno, eso lo sabes tú dependiendo de los clientes que tengas. Si tus clientes son, digamos, tradicionales, clientes residenciales, quizás no vale la pena hacer una inversión en estos equipos, estas herramientas, pero si tienes clientes que son petroleras, como dije, telemedicina, necesitas enlaces que cumplan con lo mínimo necesario si no puede ocurrir una desgracia. El GPIN es gratuito también. Esa es básicamente para ver el jitter, que es fundamental si transportamos o ofrecemos servicio de telefonía sobre IP. Lo más importante, le dije que le iba a compartir denme un segundo, el estudio está en inglés, pero es súper interesante. Si tienen tiempo,
sobre precisamente los gamers. Génesis, que hiciste la consulta, bueno, en ese PDF, bueno, ahí está un estudio súper completo de la percepción de la percepción, de la jugabilidad, evalúa los que son jugadores tradicionales con los que no lo son, o sea, el estudio es súper completo, o sea, se pudiera hablar nada más, hacer un webinar nada más de ese documento. Y bueno, el nombre es el efecto de la latencia en el performance y la experiencia de juegos en línea, juegos en la nube. Ok, un par de preguntas más y damos cierre con dos cositas que les quiero comentar. Si tengo un material por allí de telemetría, tengo que buscarlo y lo puedo compartir inclusive en Instagram. Hago un resumen porque conseguí un estudio que se hizo para telemedicina y habla del ver, de las mediciones y lo exigente que tiene que ser para cumplir con los requerimientos. De hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en campos petroleros, implementando enlaces y las exigencias, por lo menos que había en ese momento, eran bien alta en cuanto a la certificación del radio. No solo que cumpliera con las características físicas intrínsecas que no generara una explosión, etcétera, sino todas las pruebas de performance que se hacían de hasta 7 días. Mediciones de ver, mediciones de paquetes errados, segundos errados, que es una terminología que se utiliza para enlaces PH y SDH. Futuro de los WIS. No, los WIS siempre van a existir. Quizás el mercado se está cerrando en las grandes ciudades por el despliegue de fibra, pero siempre va a haber clientes ubicados en sitios donde la fibra no llega. Eso va a ser inevitable, es inevitable. Tampoco es rentable para una empresa que está haciendo despliegue de fibra llegar a sitios muy remotos donde primero no se garantiza la integridad del tendido y segundo, no se va a traducir esa inversión en clientes. Entonces, siempre va a haber mercado para los WSP. Lo que hay es que tratar, que es parte de mi mensaje siempre, primero de que cuidemos el espectro, de que el servicio que prestemos sea bueno para que el WSP como un término general no sea mal visto, no sea mal visto por el público y nos siga contratando. O sea, si un WSP lo hace mal, esa reputación nos afecta a todos. Ok, entonces vamos a despedirnos con un par de láminas. Perdón. Ok, entonces bueno, nosotros en Ecoinos, como les mencioné al inicio, apostamos muchísimo a todo lo que son entrenamientos. Nosotros podemos dividir, hablamos de alguna manera en 3 tipos de entrenamientos: oficiales, personalizados y personalizados con temas propios de Coinos y a la medida, en función de un requerimiento particular que tenga el cliente. Esos 3 tipos de entrenamiento los dictamos en nuestras oficinas, Caracas y Chile.
los dictamos in company, nos trasladamos a donde el cliente. Eso lo hemos hecho en varios países de Latinoamérica, obviamente, especialmente en Venezuela y Chile. Y empezamos con los cursos online que, digamos que el primer paso lo estamos dando con los webinars. Nosotros vamos a empezar a promocionar lo que es el workshop de wireless, donde se va a hablar de todo lo que vimos en el webinar con mucho más detalle, con mucho más interacción e integración de los participantes. Es un curso súper completo, bueno, que lo recomendamos realmente. Lo vamos a empezar a promocionar en los próximos días, bueno, y esperemos que puedan inscribirse y participar en él. Y bueno, consultas e implementaciones, ya saben, nosotros trabajamos con varias marcas, especialmente con Micro, Ubiquiti, Mimosa, pero no estamos casados con ninguna marca. Realmente tenemos un grupo y un equipo que se integra muy bien con distintos fabricantes. Ofrecemos una solución para los ISP en Latinoamérica, bien sea WISP o ISP, que se llama Bequan, que es un equipo que permite acelerar las descargas, de alguna manera mejorar esa experiencia de navegación. Vamos a empezar a colocar información en las redes sobre este equipo. Telefonía IP, la manejamos también, por supuesto, circuito cerrado de televisión IP y monitoreo, que bueno, de hecho dedicamos un webinar exclusivamente a eso. Nosotros ofrecemos el monitoreo de varias formas. Monitoreo en nuestra plataforma, donde supervisamos los equipos del cliente e implementamos soluciones de monitoreo en el cliente para que el cliente sea dueño y él mismo administre su plataforma. Esto lo hacemos con RTG y trabajamos en cuanto a al monitoreo de variables, hablamos de clima, temperatura, presión, humedad, etcétera, 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 con una marca que se llama AKCP. También vamos a empezar a mostrar información sobre ella. Son equipos que pudiésemos decir que son de bajo costo y nos permiten realmente estar al día con todas esas variables que son la base fundamental de nuestra plataforma. Si no tenemos energía, nuestra plataforma no sirve. Si los equipos se recalientan, nuestra plataforma no sirve. O sea, más allá de la plataforma per se, estas variables son las que nos permiten que los equipos tengan el desempeño adecuado. Bueno, eso es lo que es AKCP. Esperemos que pueda hablar de esto con alguno de ustedes. Por acá le dejamos nuestro contacto. Bueno, el WhatsApp ya lo tienen. Este es nuestro correo. Redes sociales, Ecoinos. Instagram, Facebook y canal de YouTube. Ahí estamos subiendo todos los webinars. También hemos subido otro material y vamos a seguir subiendo material porque, bueno, no, realmente este tema nos apasiona. Nosotros, si fuese por nosotros, si fuésemos millonarios, por decirlo de alguna manera, créanme que todos los entrenamientos y todos los cursos los diésemos gratis porque esto nos gusta, pero no, también tenemos que llevar la comida a la casa, así que no todo puede ser gratis, pero sí estamos subiendo bastante material y bueno, la idea es que ustedes se integren y podamos seguir compartiendo experiencias. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias. Disculpen que siempre me paso el tiempo, esta vez solo me pasé 30 minutos. Gracias a todos. Muchísimas gracias.